máximos en cifras de contagios y de fallecimientos. Si bien ya han explicado que los reportes que se dan de diferencia de 24 horas no es que quiera decir que necesariamente los fallecimientos o los contagios se dieron en esas 24 horas, se confirman, pero se ha visto un incremento, y preguntarle al doctor Hugo López-Gatell sobre este asunto. ¿Qué han observado ustedes en torno a las posibles causas de este incremento de casos y de fallecimientos que se ha dado después de que inició este año? Si puede ser o que tenga que ver con fiestas, con vacaciones, ¿qué es lo que pudiera estar detonando estas cantidades que se han dado pues exponencialmente, que han preocupado al país? Con gusto, gracias por la pregunta. Ha preocupado no solo al país, sigue preocupando a todo el mundo. Cuando vemos las curvas epidémicas de los distintos países, de todo el mundo, en particular en este momento en la región europea, tenemos varios países que tienen un incremento vertical, una línea vertical de ascenso en la cantidad de casos. Línea vertical, para referencia general, me refiero a que cuando uno pone en estas gráficas, en las curvas epidémicas, el aumento de casos día por día, se va viendo que aumentan de una manera sumamente acelerada. En nuestro país, quizá podemos, si son tan amables, poner la curva epidémica de casos estimados, que es el punto de partida. Podemos ver cómo tuvimos hasta el momento 2 ciclos epidémicos. El primero, que empezó en febrero, el 28 de febrero, y llegó a un punto máximo en que cada semana teníamos más casos comparados con la semana previa, hasta la semana 39 de 2020. La semana 39 es la última semana del mes de julio, y eso es exactamente, si me prestan un micrófono. Gracias. Para referencia general de cualquiera que no haya visto todavía una curva epidémica es la representación de la suma de casos de una enfermedad de interés, en este caso COVID-19, por el tiempo, a lo largo del tiempo. Entonces, aquí están identificadas las semanas del año. Empieza en la primera semana de 2020, del año pasado, y esta curva termina en la semana 1 de 2021. En este momento estamos en la semana 3 de 2021. Y aquí se ve que al inicio del año no teníamos casos de COVID-19 en México, y después llegamos hasta la semana 10 de hecho, donde ya tuvimos el primer caso. Y en esta gráfica se puede ver aquí los distintos números, que es el número de casos. Para esta gráfica son casos estimados, es las personas que han sido confirmadas con infección por el virus SARS-CoV-2 y que tienen los síntomas, más las personas que tienen los síntomas y aunque todavía no han sido confirmadas o incluso pudieran no haber sido nunca confirmadas por laboratorio, las agregamos a aquellas personas que determinamos tienen COVID porque están relacionadas con alguien que tiene COVID en los últimos 15 días. Entonces, cuando se ve esta gráfica de estilo montaña que va subiendo, lo que quiere decir es que hay más casos y más casos y más casos en una semana comparada con la semana anterior. Todo esto yo sé que ustedes lo saben, pero por si alguien está por primera vez viendo estas curvas epidémicas. Y llegamos a este punto máximo, que es la semana 29, perdón, dije 39 hace rato, es 29, es la última semana del mes de julio. Y a partir de agosto, el 3 de agosto, empezamos a tener menos casos durante el mes de agosto y menos casos durante el mes de septiembre. Cuando llegamos a la semana 40 del año, empezamos a tener un aumento en el número de casos. Habíamos dicho desde el mes de marzo, cuando empezó la epidemia, 2 cosas: preparémonos para una epidemia larga. Todo el tiempo tuvimos la perspectiva de una epidemia larga en México y en el mundo. Ya se puede ver que esto es así. La epidemia sigue activa en todo el mundo. Y 2, en el caso concreto de México y todos los países del hemisferio norte, cuando llegara el otoño, que empieza precisamente en octubre, empezaríamos a tener un aumento en el número de casos. Esta predicción se basa en el conocimiento técnico, científico, de cómo se comportan las infecciones respiratorias, que durante otoño e invierno empiezan a aumentar los contagios. Ocurrió tal como se esperaba,
aquí un pequeño elemento. Interesantemente, en todo el hemisferio norte, la influenza que pensamos que se iba a sumar al COVID-19 no se presentó. De hecho, tenemos cifras mínimas de influenza en México y en el mundo, en particular en el hemisferio norte. Entonces, empezó a subir, y en este momento está en esta fase de incremento en México. De modo que tenemos un primer ciclo epidémico, no había llegado a una reducción absoluta, como lo hemos comentado todos los días, cuando empezó a volver a subir. Cada estado de nuestro país, cada entidad federativa, los estados y la Ciudad de México, como mostramos el martes reciente, y lo mostramos todos los martes, tiene un comportamiento diferente. Algunas suben una vez, bajan, vuelven a subir, otras suben varias veces y bajan, otras suben y se mantienen estables. Entonces, regresando a su pregunta, ¿qué lo explica? No hay una sola razón, no hay una sola razón. En general, dado que el contagio es por la vía respiratoria, aunque también puede ser por objetos inertes o las manos, achú, doy la mano, paso el virus, la otra persona se talla los ojos y le contagia, o se talla la nariz y la boca. Dado que ese es el mecanismo, en general, si hay más personas conviviendo estrechamente con otras y no se mantienen a 2 metros de distancia, hay mayor probabilidad de contagio. Si estamos en un espacio físico cerrado y, por ejemplo, el transporte público, la proximidad entre personas hace inviable que haya esa distancia. Entonces, el uso del cubrebocas ayuda a impedir esos contagios desde la persona que lo emite, porque tiene el cubrebocas que le refrena. Si estamos a esta distancia, el cubrebocas no es, en ese sentido, el elemento principal, sino el elemento principal es la distancia, el lavado de manos, etcétera. Por eso es que en todo el mundo las medidas de salud pública son las mismas. Las mismas que tenemos en México son las mismas que hay en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia, en España, en el Reino Unido, en Australia, en Nueva Zelanda. Son las mismas, porque hasta que llegó la vacuna no existía un mecanismo de protección específica. Y ahorita el elemento fundamental de la prevención es la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, y tenemos que tener conciencia, como lo ha dicho varias veces el secretario Alcocer, que la vacunación va a llevar un tiempo hasta que se esté poniendo, y mientras tanto todos los países debemos seguir con las mismas medidas de protección. Vamos a seguir viendo entonces cifras en ascenso hasta que no se logre pues este proceso. Hasta el momento está ocurriendo, y las predicciones generales tampoco tienen mucho sentido, se puede ver precisamente por esta variación. Varios países europeos tuvieron un pico, este es el pico epidémico, un ascenso durante el mes de abril y mayo, y después bajó, y todos estábamos muy contentos de que ya tenían una transmisión mínima, y llegó el otoño y volvieron a tener. Hay países que han tenido 3 curvas epidémicas, algunos hasta 4 curvas epidémicas, como pasa con nuestras entidades federativas. Entonces, no hay una predicción general. La epidemia sigue activa y hay que monitorearla todos los días. Gracias. Presidente, ya